¿En qué nos quedamos, Johan? Hola, ¿en qué me quedé? En la estandarización del dólar a nivel mundial. Ok, pero estábamos hablando de un tema del dinero, ¿cierto? Resulta que todo el dinero que le va a pagar Ecopetrol a sus empleados literalmente no saca el dinero físico, sino hace transacciones electrónicas. Entonces a la cuenta de Michael llegan 2 millones de pesos y no significa que Michael vaya y los retire todos y vaya a pagar, sino Michael va, también hace transacciones electrónicas. Porque si físicamente existiera todo el dinero físico, valga la redundancia, el Banco de la República, la bodega del Banco de la República sería como el Estadio del Campín, guardando un poconón de vainas ahí que no tienen sentido, sino son transacciones electrónicas. Más o menos el dinero real está entre un 38 y un 40% de la realidad que se genera como transaccionalidad. ¿Listo? Para hablar de esas reacciones. Por eso los bancos buscan que uno tenga todos sus productos con, tan pronto llegue la nómina, debitan, y simplemente usted va y saca los 100 o 200.000 o 500.000 que necesita para su manejo normal. ¿Listo? Muy bien, viejo, continúa. Vale, profe, gracias. Pues ya continuamos con las ventajas de la globalización. Entonces, la primera son los mercados más grandes. Entonces, los mercados son cada vez pues, más grandes, valga la redundancia, debido a que cada vez hay más acuerdos comerciales y tratados de libre comercio, que esperan hacer más homogéneos y fácil el proceso de comercio internacional entre las diferentes naciones del mundo. Entonces, perfecto. pues, ¿Cuántos ahora habitantes tiene las Colombia? barreras se abren. 21, profe, actualmente. ¿Colombia? Sí, señor. No, Colombia tiene como 50 millones de habitantes. Ah, entendí tratados, qué pena. No. Bien, ¿cuántos habitantes tiene Colombia? 50 millones, más o menos, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, estamos hablando de un mercado aproximado de 49, 50 millones. Si se firma el tratado o se firmó el tratado con Estados Unidos, estamos hablando de como 330 millones de personas más. O sea que se vuelve importante ese tratado porque nuestros productos pueden ir a alimentar esa cantidad de personas. Lo mismo cuando hablamos de Canadá y hablamos de los 21 otros tratados que según Johan nos comparte, ¿cierto? Triángulo del Norte, México, Corea, todo lo que venimos manejando nos va generando como opciones y estructuras. ¿Cuál es el problema que no hemos podido desarrollar o entender nosotros? Que seguimos exportando materias primas y la idea es que no exportemos materias primas, sino mandemos productos o en proceso o terminados que nos genera una mayor rentabilidad. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, hay un tema, se me escapa el nombre del acuerdo comercial, sí, pero hay un acuerdo con Suiza, Suecia, donde ellos autorizan que entren productos colombianos, pero solo materia prima. Pero también ellos tienen una orden que si van a sacar producto debe ser producto terminado. O sea, ellos la tienen demasiado clara. Sí, seguramente nosotros tenemos muchas más materias primas, llámese petróleo, café, flores, carbón, pero el tema es que podamos hacer transformaciones de esos productos para que nos genere una mayor rentabilidad. ¿Listo? Continúa, viejo. Vamos en mercados más grandes. Entonces, la segunda, y acá me gustaría el apoyo del profe, es el aprovechamiento de la economía a escala. Investigué lo que es economía a escala, pero no me quedó muy claro. Dale. Y pues lo que entendí era que entre más se ampliara la empresa, pues la tasa de producción, el costo de producción, perdón, disminuiría. Entonces, Perfecto. pues, Miremos una digamos que es característica. eso. Dale. Bueno, entonces, para terminar, entonces, mientras que el mercado se hace más grande, las empresas pueden aprovechar a producir a mayores niveles y esto les permite reducir sus costos de producción, haciendo su cadena productiva más eficiente y económica. Perfecto. Miremos una cosa ahí. Muy buena pregunta y muy buen aporte, Johan. Resulta que hay algo, aunque eso lo vamos a ver seguramente cuando estemos en el tema profesional, pero vamos a hablar de algo que se llama el punto de equilibrio. Tomen nota que yo no dicto. El punto de equilibrio se refiere al cruce que hay entre la oferta y la demanda. ¿Cierto?
¿Quién es la oferta? Las empresas. ¿Quién es la demanda? Los consumidores. Vamos a suponer que el punto de equilibrio, ¿cierto? Vamos a suponer, no, el punto de equilibrio también es donde se cruza el costo total contra el número de unidades que yo debo vender para que haya un equilibrio en la empresa. Entonces, vamos a suponer que son 100 unidades. Si yo hago la unidad 101, esa unidad me sale mucho más económica que la 100 o la 99. ¿Por qué? Porque con la 100 yo ya cubrí todos los costos. Entonces, esa 101 me genera un poco más de rentabilidad. ¿Qué significa eso? En una economía de escala, cuando yo produzco más de 100 unidades, pues de 100 hacia arriba me va a generar una mayor rentabilidad. ¿Qué significa eso? Que yo puedo vender mis productos un poco más económicos para hacerlo competitivo. ¿Listo? Ese podría llegar a ser el primer ejemplo de economía de escala. Lo segundo, si usted va y compra una libra de papa, pues se la venden, ejemplo, en 1.500. Pero si compra 1.000 libras de papa, muy seguramente el valor unitario va a ser más económico porque está comprando por volumen. O sea que el desgaste del vendedor va a ser menor. Si va a vender ese mismo número de libras, tendría que conseguir 1.000 clientes, pero si lo está haciendo solo con uno, pues podría hacerle un descuento. Entonces, cuando hablamos de economías de escala y estoy hablando de nuevos mercados, note que el mercado americano es 3 veces más grande que el colombiano. Entonces, ahí podemos tener una estructura más clara. Si voy a vender más productos, pues compro mucho más volumen de materia prima. ¿Recuerdan la frontera de posibilidades de producción? Niños. Sí, profe. Entonces, lo que hacemos es desplazar esa curva hacia la derecha para meter mayor tecnología, para meter más máquinas, para meter más personas, para producir más. Repito, con la economía de escala, al comprar más productos, ¿cierto? Voy a hacer que el valor, el precio final de venta, al final sea más económico y eso me genera mayor mercado. ¿Listo? Entonces, economías de escala es cuando compro por volumen, que sería un desarrollo. ¿Listo? ¿Claro eso? Sí, Johan. profe, sí, señor. Muy bien. Gracias. Continúa. Vale. Y la tercera ventaja es el acceso rápido a moderna tecnología. Perdón. Este acceso a todas las modernas formas de tecnología hace que las empresas puedan mejorar su proceso de producción, transporte y comunicación dentro de los mercados en los que compite y facilitando todos sus procesos en forma real y pues efectiva. Entonces, pues como ya lo había mencionado, la tecnología ahora está pues desarrollada y también de fácil acceso pues a la comunidad y a los diferentes países. Por eso esto tiene una complejidad. Puede llegar a ser una ventaja del tema de globalización y beneficia al consumidor final que podemos ser nosotros. Pero debemos entender algo. Si yo compro permanentemente maíz americano y no maíz colombiano, repito, esto es un ejemplo, ¿cierto? Pues vamos a propiciar que le vaya mejor al maíz americano que al colombiano, lo que implica que aquí en Colombia va a haber desempleo para ese sector. ¿Listo? Ahora, competir en maíz con Estados Unidos es totalmente imposible. Acuérdese de Adam Smith y David Ricardo en ventaja competitiva y comparativa. Estados Unidos tiene todo el terreno con maíz cultivado, tiene toda la tecnología, tiene todas las máquinas, tiene todos los procesos, ¿cierto? Y nosotros solo producimos, ejemplo otra vez, 1 tonelada, pero el consumo interno es de 3, entonces nos toca comprarle a ellos. Porque meterle todo el desarrollo tecnológico nos va a costar mucho dinero, mucho tiempo y siempre vamos a perder con ellos porque tienen mucho más terreno cultivado. Es lo mismo que competir con vinos, con España, Chile, ¿cierto? Donde ellos son los expertos y los que desarrollan ese tema. Colombia lo podría hacer, pero le saldría demasiado costoso. ¿Listo? Entonces tenemos que empezar a mirar es las estructuras. Si nosotros tenemos arroz, pues miremos cómo tecnificamos un poco más el tema del arroz, porque si tenemos tierra, podemos meterle un poco más de tecnología para ese desarrollo. ¿Para qué? Para dejar de comprarlo. Pero ¿cómo le compite uno a Vietnam y a China y todas esas vainas que son los que traen arroz por toneladas? Ahí empezamos a generar una característica extraña. De hecho, no sabía, pero hay como unas 3.000 variedades de arroz. Acá solo conocemos uno. Bueno, dos, el de la sopa y el flor huila normal. Pero hay miles de opciones para paella, para risotto, para miles de vainas que generan un impacto. Si hacemos también una comparación de ese acceso a la tecnología, vamos a hablar en Perú. En Perú hay como 60 o 70 variedades de papa. En Colombia hay como 10. Y eso que estamos rescatando más.
Entonces, no estamos utilizando el tema natural. Creo que no fue si con ustedes o con el curso de la noche, hablábamos de un desarrollo de la tecnificación de la papa, que estábamos comprando papa. El tema es que hagamos todo el proceso acá. Hagámosle la competencia a McCain. Hagamos el precocido aquí, empaquémoslo acá. Sí, hagámoslo más fácil y generemos valores que me generen un contexto importante para generar valor agregado, valga la redundancia, ¿cierto? En ese acceso a la tecnología moderna. ¿Listo? Muy bien, viejo, dale. Vale. Y ahora pasamos a las desventajas. Entonces, la primera desventaja es que hay que competir con más empresas y productos. Entonces, pues como antes decíamos, la ampliación del mercado, entonces hace que las empresas compitan con todos los productos del mundo, debido a esa desregularización y fácil acceso a los diferentes mercados del mundo. Muy bien. Esto obliga a ser pues más competitivos, puesto que se compite con todo tipo de empresas. Entonces, esa desmedida mundial de productos hace que tú tengas que... Pero perdóname un segundo, esto es lo que hace que cada vez las empresas se preocupen más por el tema calidad. Como hay más competidores, entonces si la empresa de Juan, que hace lo mismo que la de Uribe, hace lo mismo que la de Giraldo, pues los dos se tienen que preocupar en sacar un mejor producto, porque si no lo va a sacar del mercado, o si no nadie le va a comprar el que tenga menos calidad. También hay que preocuparse por el servicio. También hay que preocuparse por la entrega, por el empaque, por el servicio al cliente, que eso va todo en mejora del cliente final, pero eso también agrede, ¿cierto? De cierta manera, la industria nacional. En el gobierno de Andrés Pastrana se generó algo que se llamaba apertura económica. Resulta que Colombia era una economía cerrada, o sea que todo lo que producía lo consumía y no se exportaba nada. Tiempo atrás se le dijo a los empresarios colombianos, hey, pónganse pilas, que viene un tema de apertura económica. ¿Ustedes se acuerdan que existía una empresa muy grande, todavía existe en Colombia, que se llama Croydon? Que vende tenis y cosas así. Sí. Perfecto. Antes había almacenes, ahorita se volvieron a abrir algunas tiendas pero en ese momento llegaron, creo que Johan nos hablaba de Nike, ¿cierto? Llegan un poconón de productos de muy buena calidad con marcas, viene la apertura económica, empezamos a ver comerciales de otros países, a ver las grandes estrellas con tenis de moda y la diferencia en precio no era muy grande. Entonces, ¿usted qué se va a colocar? ¿Prefiere unos Nike o unos Croydon? Pues usted se coloca los Nike, los Converse, los no sé qué cuento, ¿cierto? Para generar un desarrollo social, o lo que se conoce como el consumismo. ¿Qué pasó con esa empresa colombiana? Pues se fue a quiebra. No cerró, pero cerró muchísimos puntos de venta y simplemente se fue colocando sus tenis en otros almacenes. Eso es lo que genera una desventaja frente a la competencia con más empresas. ¿Listo? Muy bien, continúa. Entonces, la segunda desventaja, los consumidores son más exigentes. Después, debido a las mejores observos y a los procesos de comunicación y de tecnología, pues los consumidores ahora se encuentran pues mayor informados y esto hace que pidan cada vez mayores valores agregados en la entrega de propuestas del mercado. Entonces ahora nace la insatisfacción. Perfecto, pero aquí surge una pregunta para todos. ¿Ustedes cómo saben que su profesor no les está diciendo mentiras? No solo este, sino todos. No me griten. Johan, ¿usted cómo se entera que un profesor lo está engañando o no? ¿Me escuchan? Dale, Johan, ahí te oigo. La forma de expresarse. Bien, otra. La forma de expresarse. Muy bien, Danilo. La forma de transmitir la información al otro. Puede ser, pero miren lo que están haciendo. O sea, la respuesta inmediata es lo que están haciendo en este momento. Ustedes generan un conocimiento previo, investigan un conocimiento previo para que yo no termine diciéndole mentiras, sino que la investigación que están haciendo es concordante con lo que yo estoy manejando. Por eso es importante la investigación previa a la clase.
Eso es lo que hace un consumidor. Con la globalización entra, inclusive cuando usted va a comprar tecnología, a veces usted sabe más del celular que el mismo vendedor, porque usted ya ha investigado, o del computador. Usted ya sabe las gigas, las megas, el poconón de carreta, los píxeles, la cámara, el poconón de carajadas que manejen. Inclusive usted termina enseñándole al vendedor, porque la globalización, ¿cierto? Y las comunicaciones me han generado la suficiente cantidad de información para que yo ya vaya preparado con todo ese desarrollo. ¿Listo? Eso sería como el contexto de que los consumidores cada vez sean más exigentes. Sí, hace unos 15, no más, 20, 25 años, el hombre que cocinaba era mal visto, ¿cierto? Ahorita terminó siendo una moda y hombre que no cocina es una pelota porque tiene que tener como las estructuras porque va siendo un escenario cambiante. Inclusive se hace hasta más interesante para el otro, para el sexo opuesto o para a lo que jueguen ustedes. No tengo ni idea. Pero simplemente vienen unos temas de evolución. Lo mismo ocurre con la moda. Usted deja de colocarse unos pantalones, esto ocurre especialmente con las mujeres, dejan de colocarse algunas faldas, algunas blusas, ¿cierto? Y las van a botar y resulta que vuelven de moda, porque el tema termina siendo un ciclo. Por eso hablamos de ciclos económicos. ¿Listo? Muy bien. Dale pues, Johan. La tercera es el menos margen de utilidad. Esa pues a mayor y el precio de venta del producto. Por lo tanto, las empresas que reducen sus costos se ven afectadas en torno a que reciben menos utilidad y por lo tanto menos ganancias. Entonces, eso afecta muchísimo a las Pero ojo, pues el menos margen de utilidad va ligado a algo. Resulta que ahí con los escenarios de calidad, ¿cierto? Se obliga, y eso viene hace mucho tiempo, a que los productos, especialmente los perecederos, ¿cierto? O las comidas también, que no son tan perecederas, que son los enlatados, tengan una fecha de inicio y la fecha de vencimiento, ¿cierto? Los menos márgenes de utilidad también se pueden dar con el tema de las promociones. Cuando un paquete de papas se va a vencer, pues las grandes cadenas le pegan una cinta, una Coca-Cola o una manzana y lo venden como una promoción para salir rápidamente del producto y que no se pierda todo. Ese podría llegar a ser como un contexto. Y hablando de ese menor margen de utilidad, me gustaría escuchar a cada uno dándome un ejemplo de esa promoción. ¿Qué conocen ustedes de promoción? ¿O cuáles promociones conocen? Los escucho a todos. Yo pues. A ver, Danilo, lo escucho. Un ejemplo de promoción. Digamos lo que ha pasado que adquiera aquí, pague su SOAT y llévese un bono, un Perfecto, descuento. llévese 10.000 de gasolina. Excelente. Michael, Por ejemplo, esas típicas promociones de supermercado que vienen dos paquetes de salsa por uno, o algo así. ¿cómo así? ¿Pague dos y lleve uno? Sí, exacto. Pero ¿cómo así que pague dos y lleve uno? No se deje enredar. O sea, paga dos veces y se lleva uno. Otra vez. O sea, que vienen dos paquetes y uno es más grande que otro y uno se supone que uno solo paga uno y lleva el otro gratis. Perfecto. Entonces pague uno y lleve dos. Es al revés, ¿no? Muy bien. Uribe. Pues pues básicamente muy parecida a la que dijo Michael. O usted compra un producto y le enciman otro producto, básicamente. Bueno, pero también podemos hablar de los puntos de las grandes cadenas, de las millas de las tarjetas de crédito, de comprador frecuente, que lo llaman y que en el restaurante le piden su fecha de cumpleaños y le hacen descuentos. O sea, ahí empezamos a mirar las miles de promociones, ¿cierto? Cuando hablamos de eso que queda por las Américas, de los outlets, ¿cierto? Cuando empezamos a comprar o si compra la tercera prenda es gratis. Hay una empresa que se llama Aquiles que los zapatos toda la vida han sido 2 por 1 y ahí empezamos a generar todo tipo de promociones. ¿Listo? Continúa, Johan.
Bueno, el cuarto, La presentación se perdió. es Ahí está, dale. la innovación permanente. Entonces, pues, la innovación es un requerimiento de prioridad en los mercados actuales, porque la empresa que no innova simplemente desaparece del mercado. Sus productos se vuelven obsoletos rápidamente y frente a las mejoras de valor agregado que presenta la competencia, pues se vuelven inservibles prácticamente. Entonces es innovación y cada vez agregarle algo, ¿Qué un producto valor le parece agregado. innovador, Johan? La pregunta es para todos, para que participen en el desarrollo de la clase. ¿Qué producto le parece innovador? Pues en mí, pienso, hay unos tablets, pero que se llaman ebook, que son específicamente para libros virtuales. Entonces, digamos que ya no tienes que acumular los 40 libros, por ejemplo, de la materia en tu estante, sino que ahora lo tienes a la mano y simplemente es abrir el archivo y ya. Entonces, me parece innovador. Excelente, muy bien. Juan Uribe. Pues yo en temas, digamos que he investigado, a mí se me hace un buen descubrimiento lo que es un microondas que eh, está el microondas normal, sirve como horno y como freidora. Ahí ya son tres necesidades. Y uno bota 2 ollas o 2 hornos. Muy bien, por un tema de espacio. Excelente, Michael. Para mí los celulares, profe, los celulares de hoy en día le han facilitado la vida muchísimo a toda la gente. En especial los que tienen cámara. Muy bien. Sí. Entonces prenda la suya, carajo. Muy bien. Aquí tengo un inconveniente, profe, y no la puedo encender. Ok. Eh, ¿Quién me falta? Juan Giraldo. Pues a mí se me hace innovador los relojes inteligentes, los de ahorita, como los smartwatch y eso. Perfecto, para medir el ritmo cardíaco y toda esa carrera que Ajá. lo estén cuidando y contestar desde ahí, ¿listo? Y ahí generamos miles de opciones, que los cuchillos, que los juegos, bueno, miles de cosas que van a generar valor. Pero lo más importante de todo eso es utilizar la globalización para la comercialización de productos. Esa es la mayor innovación. Inclusive con el tema de pandemia todo esto va a cambiar porque cada vez va a ser menos el contacto humano en las ventas, sino simplemente las páginas y las promociones que se generan a través de las páginas. ¿Listo? Muy bien. Dale con interdependencia. Vale, y acá llegamos a la desventaja, yo creo la más grande de todas, que es la interdependencia los unos de otros. Entonces, la globalización genera que todos dependamos del otro al quitar fronteras y barreras. Pues productos y ciudadanos pueden llegar fácilmente a múltiples países. Un ejemplo de esto es la actual pandemia del COVID-19, que pues gracias a la globalización se ha podido llegar a convertirse pues en una pandemia y llegar a cada rincón del mundo. Provoca que todos sufran, que todos paguen y que todos se culpen mutuamente. Y ahí ya entraríamos al siguiente tema, que es la desglobalización, que va muy ligado a esto. Hay escenarios un poco extraños, ¿cierto? Vamos al inicio de, no tanto de la pandemia en Wuhan, sino de la pandemia aquí en Colombia. La alcaldesa bien preocupada, el presidente bien preocupado, generando todo tipo de políticas, y en el aeropuerto internacional El Dorado no se generaron los filtros adecuados. Entonces ahí culparon al de Opaín, lo terminaron votando. ¿Por qué? Porque venía una fila y un loquito con un termómetro y el pase o no pase, por ahí se filtró rápidamente el tema del COVID-19 y empezamos a generar todo un impacto complejo. Esa desglobalización, ¿cierto? A ver, voy a cambiar el tema. ¿Usted ha tenido algún inconveniente con su plan de telefonía celular y usted marca el asterisco 611 o 610 o dependiendo de la empresa y le aparece una maquinita? Para insultar marque 1, para llorar marque 2, para hablar con un asesor marque 3 y lo tienen como 20 minutos. Eso desespera el que sea, ¿cierto? Eso también viene siendo un tema de globalización. Bogotá, en Colombia, específicamente Bogotá, se están generando unos temas de call center internacionales, ¿cierto? Usted termina solucionando problemas de gente de México, de España, inclusive hay call center en inglés, donde usted ni siquiera conoce el producto, ¿cierto? Pero está solucionando a miles de kilómetros un inconveniente. Eso termina siendo complejo y este tema que va a hablar Johan a continuación es bien importante. Dale pues.
Vale, entonces acá llegamos al tema de la desglobalización. Menos interdependencia, menos integración económica. Los países a raíz de varias crisis económicas y, pues, por ejemplo, ahorita la salubridad, han empezado a notar que esta globalización también les ha traído demasiadas consecuencias y demasiados problemas. Entonces, se tienden a alejarse, se tienden a aislarse por un momento de intentar cerrarse, pero digamos que no lo han logrado como tal. Este proceso, ese es un proceso que todavía sigue generándose. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es ahorita, perdón, que el Reino Unido se desintegró de la Unión Europea. ¿Sí? Entonces ahora, digamos que ya no se, ya, al no hacer parte de esto, digamos que ya no tiene que dar como lo hacían los otros o se repartían en cierto sentido muchas de las ganancias que llevan a la Unión Europea. Entonces ha generado como un cierto distanciamiento, pero también pues ha logrado que su economía como que se estabilice más. Lo que pasa es que eso parte, en noticias se conoce como Brexit, ¿cierto? Y la intención la Unión Europea es interesante, pero para los países que no son tan poderosos, ¿cierto? Mire, aquí pasó hace unos 3 años aproximadamente que Grecia entró en pánico económico. Allá hubo unos malos manejos de parte del presidente, inclusive fue más tiempo, se generaron unos impactos demasiado fuertes y resulta que Grecia tenía mucho dinero prestado con España, con Francia y con Alemania. Pero dejemos a Francia y Alemania un momento de lado porque ellos tienen mucho dinero. Si Grecia no le pagaba a España, España se quebraba, ¿cierto? Y si España se quiebra, pues fastidiaba también a Colombia porque nosotros le exportamos muchos productos a España. Entonces, si España se quiebra, deja de comprarnos productos, por consiguiente, Colombia se quiebra. Entonces, la globalización terminó. Mire que nosotros no tenemos mucho contacto con Grecia, ¿cierto? Excepto Oscar Córdoba, que jugó por allá, ustedes saben quién es ese personaje, ¿cierto? Pero entonces, genera un impacto Grecia, genera un impacto España y termina afectado a Colombia por un tema de globalización. Tenemos que tener muy consecuentes ese tema de interdependencia. Con el tema del Brexit, entonces simplemente un país se libera de eso y hace que la economía sea más estable. Hace un tiempo, cuando Hugo Chávez vivía, él quería hacer algo muy cercano como la Unión Europea, entonces que se uniera también en un solo bloque económico, inclusive la moneda se iba a llamar Petro, pero no por el alcalde que tuvimos acá en Bogotá, ¿cierto? Pero él quería que estuviera Ecuador, Bolivia, Colombia, listo. Aquí la pregunta rápida es, ¿a nosotros para qué nos interesa tener una misma moneda con Bolivia? Si Bolivia es un país, si nosotros estamos atrasados, Bolivia sí que está complejo. A nosotros que nos interesa tener una relación comercial en este momento con Venezuela o con Ecuador si Colombia en este momento es un país poderoso económicamente. Independientemente de la pandemia, Colombia es un país poderoso. Entonces, imagínense nosotros pagando con petros o con la moneda que se le ocurra. Eso no tiene mucho sentido para nosotros en este momento. Imagino que será el mismo dolor que siente Alemania y Francia al estar uniéndose con Bulgaria y otros países que no generan valor agregado. ¿Listo? Estados Unidos es uno de los países que más tratados de libre comercio tiene a nivel mundial. Y está muy arrepentido de todos esos tratados. Está mirando es cómo cancela algunos que no le sirven. ¿Cierto? Porque a Estados Unidos va todo el mundo. Y todo el mundo quiere estar allá metido y todo el mundo quiere trabajar allá. ¿Cierto? Entonces el tema se vuelve un poco complejo con eso. ¿Listo? Menos interdependencia. Continúa, Vero. No, pues ya como tal, era eso y la webgrafía. Hermano, muy buen aporte, muy buen aporte. Póngase ahí 3 punticos de participación, mi hermano. Muy bien, Johan. Juan, toma y quita eso y dale Juan Giraldo a neoliberalismo, creo que es. Listo. Bueno, el tema es neoliberalismo. Muy bien.
El contenido, primero, que es neoliberalismo, origen del neoliberalismo, principales características y políticas neoliberales. Bueno, ¿qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo, también llamado nuevo liberalismo o liberalismo tecnocrático, es la corriente económica y política capitalista, inspirada y responsable del resurgimiento de las ideas asociadas al liberalismo clásico o primer liberalismo desde las décadas de 1970 y 1980. Al lado derecho, vemos a los principales influyentes de este neoliberalismo y Friedrich von Von Hayek. Hayek. Milton Friedman y El, von Hayek, muy bien. Este modelo abarca una corriente política y económica que se centra en el capitalismo y que defiende la no participación del Estado en el ámbito económico y pues por lo tanto influye por la producción privada con un capital propio. Pero déjame aportarle algo a ese tema. Todo esto ocurre, el neoliberalismo, también llamado nuevo liberalismo, es una corriente económica y política capitalista, ¿cierto? Todo eso ocurre porque cuando empezamos a ver la definición de capitalismo, hablamos de una economía de bienestar, ¿cierto? Pero resulta que el capitalismo al final no termina siendo bienestar, sino que el que tiene plata termina teniendo mucha y el que no tiene termina siendo pobre. Entonces la brecha se hace muy grande y ese tema de bienestar se acaba. Ahora, recordemos también un tema de la envidia del ser humano o el inconformismo del ser humano. Entonces, si Juan Uribe y Johan Díaz ganan lo mismo, ¿por qué Juan Uribe tiene una camioneta más grande que Johan Díaz? Y ahí empieza una competencia un poco extraña, ¿cierto? Independiente que uno tenga más hijos que otro o más responsabilidades financieras, ¿por qué uno tiene más dinero que otro y se genera una envidia? ¿Listo? Ahí es cuando se pierde ese término bienestar y viene el nuevo liberalismo. ¿Listo? Por eso es que se genera esa estructura. Listo, continúa, Juan. Bueno, cuando se habla de producción privada, pues quiere decir que los mercados, basándose en sus propias leyes, pueden optimizar la producción y la comercialización de los recursos de un país, basándose en el qué debe producirse, a qué precio se debe vender y sin la más mínima intervención del gobierno. Perfecto, pero mire que hay algo importante donde estamos hablando de un nivel de precios, ¿cierto? ¿Eso fue lo que dijo? Sí. Sí, señor. Cuando hablamos de precios, ¿ustedes conocen un personaje que se llama Tal Cual? Perfecto, ese loco sale ahí en los noticieros y empieza a decir cómo quejarse y un poco de cosas, pero es algo importante donde saca una lista de precios de las principales superficies de mercados a nivel nacional, entre la más grande pues por abastos, donde coloca el precio de los productos. ¿Para qué? Para que tengamos una idea lógica y no nos dejemos tumbar, ¿cierto? En el capitalismo antes del nuevo liberalismo ocurría eso. Johan vendía encendedores, ¿cierto? A 20,000 pesos. Juan Uribe los vendía a 5,000 y Juan Giraldo a 2,000. Cuando salen esas listas de precios, pues los primeros dos personajes que nombré pues estaban tumbando al mercado. El tema es que eso se equilibre. ¿Cómo se llama? A través de la globalización, por el concepto de oferta y demanda, los precios tienden a equilibrarse. ¿Listo? Eso es lo que Adam Smith conocía como mano invisible. No es que el tipo fuera manco, sino que los precios se regulaban con una estructura de oferta y demanda. ¿Listo? Muy bien. Continúa. Bueno, sigue el origen del neoliberalismo, que surge como una reacción a la intervención del Estado como garante de una mayor justicia social. El Estado debería cumplir únicamente sus funciones fundamentales como organismo regente en la organización de la sociedad, de modo que se opone a su intervención en el funcionamiento de la economía, para así mantener a raya las regulaciones e impuestos al comercio y las finanzas. Perfecto. Para un segundo ahí, Juancho. Más adelante vamos a ver, si no, pues lo acotamos. Se van a generar dos corrientes en el nuevo liberalismo. Hay autores que quieren que el Estado participe en el desarrollo económico y hay otros autores que no quieren que participe en el tema económico. Simplemente que se dedique a ¿qué?
a poner policías, a pintar las calles, a poner semáforos, ¿cierto? Para que la oferta y la demanda sean los que estructuren ese contexto. Voy a colocarles algo de contexto en historia económica. Resulta que antes existía un tema de banda cambiaria. ¿Qué es una banda cambiaria? Colocarle un piso y un techo. Así se manejaba el dólar. Cuando el dólar se estaba acercando muy rápidamente al techo, el Banco de la República sacaba dólares al mercado, ¿cierto? Para bajar el precio. Ustedes saben que cuando hay mucha cantidad de un producto, el precio disminuye. Cuando el precio del dólar estaba llegando al piso, que eso casi nunca ocurría, ¿cierto? Pues compraba dólares del mercado para que el precio subiera. Eso definitivamente no se pudo manejar esa banda cambiaria y ahora lo dejó simplemente al libre juego de oferta y demanda, que es lo que ahora pasa. Entonces, ¿cómo se llama esto? La tasa representativa del mercado es la que regula efectivamente ese manejo dependiendo del escenario. Un personaje que se llama John Maynard Keynes, ustedes ya lo han escuchado y lo van a escuchar de aquí en adelante como los demás autores, es una de las políticas que maneja el Banco de la República Colombiana actual, ¿cierto? Donde se maneja inflación y desempleo en un mismo escenario. Entonces, ese origen del neoliberalismo también maneja unas corrientes, ¿listo? Que sería como la estructura. Dale pues, Juan. Bueno, el origen también se le atribuye a Alexander Rustov en 1938, que trataba de encontrar un tercer camino o también un camino entre medias de la disputa. En ese momento se libraba entre el liberalismo clásico y la planificación económica. El impulso para desarrollar esta nueva doctrina surgió también del deseo de evitar nuevos fracasos económicos tras la Gran Depresión y el hundimiento económico que se vivió en los primeros años de esa década. Estos fracasos se le atribuyeron en su mayoría al liberalismo clásico. Bueno, las principales características, primero la privatización, ya que muchos de los bienes públicos pasan a manos privadas. Pero para un segundo, porque hay que darle contexto a eso, ¿listo? Una característica del neoliberalismo, como dice Juan, es la privatización. Pero entonces, ojo que hay que darle contexto a esto. Resulta que, ¿cuáles son los ingresos del Estado? Los impuestos, la deuda externa, las multas y las empresas que pertenecen al Estado. Entonces, ¿qué ocurre? Ecopetrol es una de ellas, o las empresas de energía eléctrica, de agua, los servicios públicos. Pero entonces hay un desarrollo bien interesante. El Instituto de Seguro Social, hoy nueva EPS, ¿cierto? Siempre daba pérdida. Y llegaba el gobierno y le inyectaba un poconón de dinero para que saliera a flote y otra vez entraba en quiebra. Los neoliberalistas le preguntaron al gobierno, ¿y por qué no vende esa vaina? ¿Por qué no deja que una empresa privada se encargue de eso? Ese tipo de empresas, en mi concepto, son las que se deberían vender. Empresas que están quebrando literalmente al Estado. ¿Y cómo? Con nuestros impuestos. Entonces, si esa empresa no genera, pues vendámosla. Pero sería muy loco vender Ecopetrol, porque Ecopetrol sí está generando rentabilidad. Lo complejo del nuevo liberalismo es que si yo vendo todas las empresas del Estado, ¿cierto? Y se las entrego a los privados, más adelante va a ser un caos para nosotros como ciudadanos, porque como el gobierno no va a tener de dónde coger dinero, pues nos van a cobrar más impuestos. Entonces hay que analizar los dos escenarios de la estructura. Todas las corrientes económicas son interesantes siempre y cuando yo genere algún tipo de argumento. ¿Listo? Muy bien, continúa, Juan. Bueno, como decía, los bienes públicos pasan a manos privadas, como por ejemplo la privatización de los servicios básicos, que son como el agua, la luz o el teléfono. Pues porque según los grandes influyentes del